Ya sabemos que está bastante nuevo el concepto en varios rubros. Ahora incluso hay empresas muy grandes que están potenciando todo este tema regenerativo. Entonces, para entender eso, hay un concepto base de la agricultura regenerativa que es la agricultura del carbono. Yo cuando hago un cultivo tradicional tiendo a extraer carbono, a limitar la microbiología del suelo y ir consumiendo carbono, ya sea a través de las aplicaciones, a través de las araduras, a través de la falta de rotación o dejar el suelo sin cobertura. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto regenerativo, lo más importante que hay que entender es que es la agricultura del carbono. Son prácticas que logran que año a año yo pueda ir aumentando mi nivel de carbono en el suelo. Cuando yo logro aumentar mi nivel de carbono, y esa es la forma que lo hago, también potencio la microbiología. Entonces, cuando yo hablo de regenerativo, hablo siempre del factor carbono y el factor de la microbiología del suelo. Cuando yo doy las condiciones para que la planta exude mejor o que tenga cobertura en el año, es natural que la microbiología se vaya poblando. Y como resultado de esto, la planta tiene un factor de absorción mayor, tiene un mejor balance nutricional, tiene un equilibrio nutricional más adecuado. Por eso también viene como resultado la baja de los agroquímicos. ¿Ya? Esa es como la base conceptual. Para entender de dónde viene esto, les voy a poner un caso claro. ¿Ya? Este es algo que nos pasa con muchos agricultores. Aquí voy a tomar el ejemplo de un viñatero que trabaja con nosotros hace muchos años, que es el Pato. Nosotros empezamos a hacer un diagnóstico en su campo porque él tenía unas parras de 50 años que cada día producían menos. ¿Ya? Tenía las llamadas hongos de la madera, que le dicen, que son enfermedades vasculares. Y nos dimos cuenta que él tenía un suelo muy bueno, un nivel de calcio perfecto, relación calcio-magnesio perfecto, con un pH ideal, pero cuando evaluamos de manera más profunda la nutrición, nos dimos cuenta que igual tenía deficiencias de calcio y de muchos otros elementos. Entonces, más allá de que yo tengo un balance nutricional perfecto, no tengo la capacidad que la planta sea capaz de absorberlo. Y ojalá hoy día podamos responder esa pregunta. Em, para entender dónde viene toda esta agricultura, hay que partir que después de la Segunda Guerra Mundial vino la revolución agrícola, donde empezaron a usar los fertilizantes, la urea, los nitratos, los cloruros en la agricultura. Y lo que ocurrió es que inicialmente cuando yo tengo un suelo bien balanceado, equilibrado nutricionalmente y tengo un exceso un poquito más de nitrógeno, de urea, fósforo, voy a tener una respuesta adecuada. El problema fue que de ahí en adelante todas las prácticas que empezaron a hacerse fueron en desmedro de la microbiología del suelo. Estamos hablando del exceso de herbicida, donde tengo el suelo pelado, que está muy expuesto a la erosión, por lluvia o exceso de temperatura, el exceso de aplicaciones de agroquímicos, los monocultivos y el exceso de fertilizante. Entonces, al final, todas las prácticas que se empezaron a hacer con esa revolución fueron disminuyendo la microbiología del suelo. Y hay un factor clave que hay que entender que la raíz de la planta, cuando las plantas fueron evolucionando, siempre fue sustento. Y todo el sistema de absorción se basó en su relación con hongos, con bacterias, con protozoos, todo un sistema vivo alrededor. ¿Ya? La raíz sola tiene una capacidad de absorber muy poco, tiene una capacidad de absorber muy poco. Y nosotros tenemos un laboratorio certificado, soy Foodweb para mí en microbiología. Y la mala noticia es que de los suelos agrícolas, eh, el 90% de los suelos que hemos medido, que van desde Osorno hasta La Serena, pasando por Temuco, Talca, la sexta región, ninguno tiene hongo, ni protozoo, ni nada. O sea, la microbiología está tremendamente devastada. La agricultura tradicional es muy dañina a nivel microbiológico. 10% de los análisis que hemos visto han tenido hongos benéficos y algo de protozoo, un equilibrio un poco mayor. ¿Ya? La buena noticia que uno puede dar es que el suelo es extremadamente resiliente. Cuando uno empieza a darle las condiciones adecuadas, el suelo se recupera muy rápido. Entonces, vamos a conversar un poquito de esto. En los 80, eh, si queremos intentar un poco cuáles son las pérdidas de carbono más importantes, eh, puedo nombrar estas 4 o 5. Tenemos la sobrefertilización de nitrógeno cuando la planta no requiere, es tremendamente dañina. O sea, hay una relación de carbono-nitrógeno que debería ir aproximadamente de 1 a 8. Y cuando yo aplico exceso de nitrógeno, por ejemplo en otoño, cuando la planta no requiere ese nitrógeno, la microbiología va a consumir ese carbono para llegar a esa relación. Entonces, por cada unidad de nitrógeno voy a consumir 8 o 10 unidades de carbono. Eso puede ser una práctica más dañina
Después tenemos el exceso de arado, principalmente el vertedera, que lo que hace es que da vuelta a todo el suelo. Yo sé que a veces la agricultura es necesario hacerlo, acá no estamos en contra de las prácticas, pero es bueno entender lo que estamos haciendo. Se calcula que consume 250 500 kilos de carbono al año por hectárea. Tener un suelo sin cobertura, cuando llueve se pierde la materia orgánica y cuando hace mucho calor también se calienta mucho, mata la microbiología y se pierde carbono. También pierde 100 a 300 kilos por año. Ojo, que acá, cuando nosotros hablamos de carbono, no estoy hablando de dióxido de carbono, no es CO2, que hay literatura que están en carbono puro, como en este caso, y hay carbono que están en CO2. Cuando yo hablo de carbono puro y lo paso a CO2, está hablando cerca del 30%, 27%, solo para que cuando uno vea la nomenclatura le calcen los números. Entonces, hay una pérdida aproximada en Chile de 400 kilos de carbono por hectárea año. ¿Ya? Y tomando en cuenta que 1% de materia orgánica es más o menos 20 toneladas en un suelo agrícola a 20 centímetros de profundidad, y eso contiene 10-12 toneladas de carbono. O sea, no sé, más o menos en 20 años, 25 años, yo podría estar quitándole 1% de materia orgánica al suelo con la pérdida de carbono. Entonces, en los 80 hubo un grupo de profesores, de productores, que se dieron cuenta que la agricultura tradicional está desgastando el suelo y empezaron con este concepto regenerativo. Al final, el concepto regenerativo son prácticas para crear las condiciones adecuadas para que la planta sea capaz de alimentarse y nutrirse de todos esos nutrientes que están en el suelo. Cómo funcionan los sistemas biológicos. Un bosque tiene lleno de bacterias que toman el nitrógeno del ambiente, que toman el fósforo y otros elementos del suelo y se realimentan de manera perfecta. Entonces, la planta es capaz de alimentar la microbiología y la microbiología es capaz de alimentar la planta, y ese sistema se llama sistema biológico. Todos los suelos, incluso que son muy pobres, tienen una parte del sistema biológico, en el tema agrícola, y tienen una parte del sistema químico, que es en el fondo el fertilizante inorgánico que es absorbido por la planta. ¿Ya? Mientras yo más limito el desarrollo de la microbiología, lo que estoy haciendo es que la planta sea totalmente dependiente de esa aplicación de iones disueltos en agua. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con este manejo es que en la viña del pato, las plantas puedan tomar ese calcio, pueden tomar ese potasio, pueden tomar ese magnesio que está en el suelo, y para eso necesito llenarlo de vida, de microbiología. El factor más importante en la microbiología, en la fertilidad del suelo, es la microbiología. ¿Ya? Y ahí la planta va a estar más sana porque va a tener un balance nutricional más adecuado, va a tener mayor resistencia a enfermedades, y lo mejor de eso, que con ese proceso yo voy a fijar carbono. Y voy a ser regenerativo porque voy a tener un suelo cada día con un nivel de materia orgánica más alto y con una microbiología más potente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Y ahí viene el concepto más claro, ¿ya? Este es un concepto básico cuando uno habla de agricultura regenerativa en frutales, en hortalizas, en cultivos anuales. Las plantas sanas producen suelos sanos. Un cultivo puede fijar de 0,1 a 0,5 de materia orgánica en una temporada. O sea, es tremendamente alto. Estamos hablando de 1% de orgánica son cerca de 20 toneladas, o sea que yo puedo fijar en un cultivo 10 toneladas de materia orgánica. Imagínense la cantidad. Y esto ocurre porque una planta sana lo que hace es una fotosíntesis adecuada y eficiente. Eso quiere decir que todo el carbono de la atmósfera lo transforma en azúcares, en aminoácidos, en biomasa, y parte va a las flores, parte va a las hojas, a los frutos, y parte también lo suba por las raíces. Entonces, la planta es capaz, cuando está bien nutrida, del 100% de su producción de biomasa, que el 50% sea aérea, entre fruto y hoja, y el 50% vaya entre raíces y exudación radicular. O sea, estamos hablando que un maíz que produce 200 quintales o 150 quintales, que tiene 40 toneladas de biomasa aérea, es capaz de esas mismas 40-50 toneladas de biomasa entre raíces y exudación radicular. O sea, podría estar fijando 40-50 toneladas de biomasa en el suelo, siempre y cuando el índice fotosintético sea adecuado, porque al final la fotosíntesis es como esa producción de azúcar, la energía que tiene la planta. Cuando la planta es pobre, y lo que hemos dado cuenta con las mediciones es que el promedio eh, a nivel mundial va del 10 al 15%. Lo que pasa es cuando la planta tiene una energía limitada, tiene fotosíntesis limitada,
Cuando la planta empieza a madurar fruto o requiere un mayor nivel de nutrientes, entendamos que siempre el grano, el fruto, tiene un nivel nutricional, una densidad nutricional mucho más alta que la hoja. Entonces, cuando la planta empieza a madurar fruto o a crecer fruto, va a requerir mucho más nutrientes que cuando está en su periodo vegetativo. Entonces, en ese periodo, la planta no le alcanza para nutrir los frutos y las raíces, entonces deja de exudar por las raíces y solo alimenta los frutos. Entonces las raíces empiezan a morir, empiezan hongos a comerse las raíces, hongos saprófitas a comerse las raíces muertas y limita mi extracción radicular. Cuando yo tengo una fotosíntesis eficiente, la planta puede mantener esa absorción regular durante toda la temporada, el desarrollo de raíces nuevas, la producción de citoquinina y puedo tener esa fijación de carbono. Entonces, esa es la palabra clave. La planta sana fuese en suelo sano. Y para entender bien lo que es la fotosíntesis, es un proceso totalmente nutricional. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo necesito 6 elementos equilibrados para tener una fotosíntesis con una eficiencia del 60-70%, que es lo que requiero para poder fijar esas 10 toneladas de carbono por temporada al año. Y ahí, el primer elemento que funciona en la fotosíntesis es el manganeso. ¿Ya? El manganeso lo que hace en el primer paso de la fotosíntesis es partir el agua, el H2O en H y OH, el primer paso para que se pueda usar. Después tengo el nitrógeno, el magnesio y el fierro, que juntan la molécula de clorofila, que es la que toma la luz. Después tengo el fósforo, como base energética, y el boro, que es el responsable de distribuir el azúcar, además de la absorción de calcio y muchas otras cosas. Hay que entender que cada elemento tiene más de 200 funciones y esta solo la que estoy nombrando es una de ellas. Pero cuando yo tengo estos 6 elementos equilibrados, obviamente más agua, luz y cierto nivel de temperatura, la planta va a ser eficiente a nivel fotosintético. Y al final, todo este corazón se basa en que esa producción de fotosíntesis, de azúcar, de aminoácidos, la planta la absorbe por las raíces, alimenta a las bacterias, los hongos, crea la condición para que ellos se puedan desarrollar y tomen los elementos y retroalimenten. Entonces, ese es el corazón que le da vida al suelo, que llena la microbiología del suelo y permite que después la microbiología sea capaz de alimentar la planta. Entonces, ese es el concepto base que durante el curso lo vamos a tomar varias veces porque es el corazón de este medio, es la fuente de carbono más potente al suelo. Después hay otras prácticas que son muy, muy buenas, por ejemplo, son los cultivos de cobertura. Nos está hablando si yo tengo un frutal, una viña y tengo una avena o tengo una mostaza o algo que me ayuda a compactar, a evitar la erosión, fijar carbono. Están entregando entre 200 a 300 kilos de carbono. Tengo obviamente la rotación de cultivos. Si yo tengo un cultivo anual y saco un tomate, después pongo una avena antes del próximo cultivo y trato de mantener siempre el suelo con alguna cobertura, se habla de 250 a 500 kilos según el cultivo de cobertura. El cero labranza, el tratar de destruir menos el suelo, también tiene una fijación de carbono alta. Y el otro, obviamente, aplicación de compost. Que ahí también hay un tema bien variable entre la cantidad del compost y también compost que vienen con muy buena microbiología que le puede faltar al suelo que estoy añadiendo. ¿No? Eh, ok. Esto sería el primer concepto que quería conversar, el primer curso de un poco el tema de introducción, la base de lo que es lo regenerativo y la fotosíntesis eficiente, que es el índice fotosintético. ¿Ya? Entonces, damos espacio a, tenemos 5 a 10 minutos de preguntas. Así que si alguien tiene una, estamos aquí para escucharla. Pato, ¿me escucha? ¿Sí? Hola, soy León Larraín. Hola, León, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. Gusto saludarte. Oye, cuéntame tu opinión de un producto que se llama Penergetic, que son iones que van al suelo. Eh, Mira, la línea Penergeti no es un concepto tan tradicional de agricultura como puede ser la nutrición, la microbiología. No somos, hemos trabajado unas líneas bastante parecidas, hemos tenido buenos resultados. La verdad es que en este tipo de preguntas como la explicación tan clara de cómo funcionan son difíciles de explicar. Ya nosotros tenemos una línea que traemos que también controlador del A y algunos productos que funcionan de esa manera, hemos tenido muy buenos resultados, pero
explicarlo de manera científica cuesta, pero los resultados en campo han sido buenos, así que yo de todas maneras la recomiendo. Ya, la última pregunta. En un suelo acá en el sur, yo tengo en análisis de suelos hechos de 0 a 30 centímetros, Ujú. tengo mínimo 21,6% materia orgánica y máximo 26,6% materia orgánica. ¿Qué es más Ujú. conveniente? ¿Y los fúlbicos, los húmicos, ambos, o uno de los dos y el otro no? Mira, la ¿Tú verdad es trabajas con que eso? sí, cuando tú tienes un nivel de carbono tan alto, de 20 a 25% de materia orgánica, la verdad es que nosotros casi no aplicamos fúlgicos, porque hay un montón de carbono en el suelo para que se desarrollen los microorganismos. Eh, Ahí lo que yo evaluaría sería un poco más el factor microbiológico, porque la porción de carbono que uno necesita para la fijación de nitrógeno, que necesita para la microbiología del suelo está. Lo que no ha pasado, ¿no? Tomando análisis el Fondo del Sur, está hablando sobre este Temuco, Osorno, que sé yo, son los trumados los tuyos, ¿no? Sí, Ya. De que al final el factor, ahí yo no creo que sea tan importante la aplicación de fúlvico, excepto que tengáis un problema de compactación. Ahí quizás podría valer la pena, pero yo trabajaría mucho más el factor biológico. Ahí yo haría un análisis de suelo, soy food web, así como a entender qué tipo de microbiología tiene, y ahí yo trabajaría un poquito de eso, porque no es un problema del carbono, como es la zona central, que es suelo de 1% de materia orgánica, y la respuesta a una aplicación de fúlvico es tremendamente alta, ¿ya? Pero la compactación al final es un factor biológico. Entonces, si tú puedes aplicar lo que quieras, pero si no logras recuperar la microbiología, el suelo se va a volver a compactar y se va a volver a compactar. O sea, ahí lo que tienes que regenerar es una inoculación microbiológica para mejorar ese proceso. ya. ¿Y alguna sugerencia tuya de aplicación microbiológica para suelos con acidez 5 o 7? Mira, nosotros trabajamos un producto que de hecho acá del gordo, que se llama Micomax Plus, que es una mezcla de 8 cepas de micorriza, tiene 4 cepas de bacilo y tiene una de tricoderma, que hemos tenido súper buenos resultados de inoculación. Tiene muchas cepas porque algunas se adaptan a suelos más salinos, otras a suelos eh, más ácidos o mayor materia orgánica, más húmedos. Entonces yo te recomendaría, eso es una súper buena aplicación y eso puede andar bastante bien. Nosotros hemos estado viendo niveles de más o menos de 20 a 30% de compactación por temporada, haciendo calicata y haciendo mediciones con el penetrómetro, con la aplicación. Gracias. Dale. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nico, ¿Sí? hola, hola, José Pablo Cabezas por acá. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, bien. Oye, Nico, una consulta justamente con el tema de esto de las micorrizas, ¿ya? Ujú. Que es acerca de las frecuencias de aplicación, porque lo que siempre he escuchado yo de lo que te venden en el mercado es que la micorriza tendría como una vida útil muy corta debido a los procesos, a la gran cantidad de aplicaciones de agroquímicos que se hacen en la agricultura. Entonces, si es que este producto, estas micorrizas que ustedes trabajan hay que estar aplicándolas cada cierto tiempo, se aplican una vez a la temporada, ¿cómo funciona eso? Mira, lo que nosotros hemos, la experiencia de nosotros es que las micorrizas son hongos que se desarrollan en las raíces, que se alimentan de la, de la exudación radicular y se desarrollan. Entonces, mientras el ambiente esté biológicamente más activo, la inoculación va a tener mejor efecto. O sea, mayor cantidad de micorrizas se van a poder prender, igual que de los bacilos. Nuestra experiencia es que con una aplicación al principio de la temporada o incluso una aplicación en post cosecha, en el caso de los frutales, es suficiente. No recomendamos hacer más de una aplicación. Matar las micorrizas es bastante difícil. Lo que uno puede hacer, por ejemplo, cuando uno aplica exceso de fertilizante, tiene el concepto de que las le dicen que se pone floja. La micorriza se desarrolla a tomar nutrientes y si yo empiezo a aplicar mucho fósforo, mucho nitrógeno, hay tanto nutrientes solubles que la micorriza va a limitar su desarrollo. Hay muy pocos productos que matan las micorrizas. El Captan es uno de ellos. Hay, por ejemplo, algunas aplicaciones de
el azufre, por ejemplo, en altas dosis, tiene un efecto, no la mata, tiene un efecto también que disminuye su acción, pero la recomendación de nosotros es en cultivos anuales hacer una aplicación y en la temporada y en cultivos frutales o viña en general lo que hacemos es aplicamos 2 temporadas seguidas. Porque en la primera temporada uno llena más de vida y en la segunda temporada el prendimiento microbiológico es mucho más potente porque ya hay una condición básica mucho mejor. Y como te decía, con los análisis que hemos visto, el desarrollo es muy bueno, no creo que sea necesario hacer más de alguna aplicación, excepto que pase algo en el campo, alguna aplicación que las mate. Que en nuestro caso, la verdad es que no nos hemos enfrentado a eso. Y eso que, un poco que se entienda, Ecosuelo trabaja mucho como objetivo de hacer la agricultura tradicional más sustentable. Entonces nosotros trabajamos con alguna gente que aplica mucho biológico, muchas viñas, o sea, mucho producto de bajo residuo, pero también trabajamos con productores que aplican productos bastante dañinos, o hablamos de algunos fungicidas muy fuertes, y no hemos visto el daño en las micorrizas, incluso después de varias aplicaciones de fungicidas fuertes. Entonces, son muy puntuales los productos que pueden matar las micorrizas. Eso sería según nuestra experiencia. Vale, perfecto, sí, sí. Lo que uno escucha generalmente es eso. Me han ofrecido a nosotros en la producción de semillas que apliquemos micorriza, pero que poco menos que apliquemos micorriza cada 15 días, ¿cachai? Que lo encuentro un poco un despropósito. Por eso quería escuchar un poco Claro, lo que piensas tú de eso. claro. Vale, Dale, Ciro. Gracias. gracias a ti. Bueno, señores, que no se quede ninguna pregunta. Oye, aló, si me escuchan, Patricio Camolino por acá. Oye, gracias por este curso, por esta posibilidad y una pregunta. Yo trabajo en pequeña agricultura, entonces me veo sometido a veces en momentos donde tenéis, no sé, un post-incendio, por ejemplo, o suelos que tenéis muy poca materia orgánica, hablando de 1 o 2%. ¿Qué recomendáis ahí en ese sentido? Porque uno puede inocular perfectamente, pero si no tenéis soporte donde ese inóculo se desarrolle en el fondo, porque estoy sin bosque, estoy sin suelo, eh, y en una situación bien nefasta. Entonces, ¿cómo lo veis tú en este escenario de inyectar microbiología en los suelos? Gracias. Mira, a ver, acá la base de todo este sistema es que la mayoría de estos inoculantes se desarrollan en la rizósfera. O sea, eh, si tú tienes el cultivo establecido con raíces, la micorriza y la bacteria y todo se van a poder pegar ahí. La velocidad de desarrollo va a estar súper asociada a lo que conversamos aquí de la fotosíntesis. O sea, tú puedes hacer que la planta exude 500 kilos de carbono en la temporada completa o 10 toneladas. O sea, mientras tú tengas una planta con alta fotosíntesis, el desarrollo microbiológico va a ser muy potente. Nosotros hemos hecho varios ensayos donde solo inoculamos, no activamos la planta, solo para lograr un poco el efecto de la microbiología en el cultivo y ha sido muy positiva. Entonces, en el caso que tengáis un suelo pobre y todo, igual la microbiología se va a poder desarrollar en la raíz y el proceso va a ser más lento. Entendamos un concepto así bien importante. Al final lo que nosotros queremos es activar toda esta microbiología, ¿ya? Y la microbiología va a ser la que va a nutrir la planta. Entonces, si yo parto inoculando, también lo voy a lograr, lo voy a lograr de una manera mucho más lenta. Si yo parto inoculando y activando la planta a nivel fotosintético, voy a acelerar ese proceso por 10. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos. Buscamos tener una respuesta en la primera temporada. Si tú tienes un suelo que es pobre, que tiene poca microbiología, y lo que tú dices es súper importante, porque si yo tengo un bosque alrededor de una condición natural y estoy trabajando un paño, y yo empiezo a dar las condiciones para que la microbiología se mejore, para que eso aumente, del bosque van a venir naturalmente la microbiología, los protozoos, y van a empezar a colonizar. Cuando yo estoy metido en un campo, estoy alrededor de Santiago, por decirte, o alrededor de una zona agrícola donde no tengo un ambiente natural, es muy difícil que esa microbiología llegue. Entonces, por eso inocular es mucho más rápido. Déjame guardar esto. Entonces, lo que yo haría sería, inocularía de todas maneras, trataría de ver cómo activar la planta. Nosotros hacemos todo este tema de análisis que vamos a conversar en el segundo curso, donde vemos el nivel de activación, pero sería bueno un análisis de suelo de una idea del nivel de fotosintético. Eso se puede incluso medir con un refractómetro. Tú sacas las hojas nuevas, las hojas viejas, se prensan y puedes medir el Brix. Sobre 7 vas a tener una planta que está activa, medianamente activa, bajo 7 es que la planta está estresada. Una práctica muy buena para ese suelo sería lo que se fertilice, que sea todo
en mezcla con algún ácido orgánico. Trata de no, si están haciendo una filtración inorgánica de urea o de algún producto, que sea siempre mezclado con aminoácidos, con ácidos orgánicos, cosa de que sea mucho más eficiente y también no dañe la microbiología como práctica. Y ahí lo que yo haría sería, trabajaría mucho este tema de nutrición foliar para activar la planta. Entonces ahí, por ejemplo, si uno no sabe y tiene la capacidad de hacer un análisis, es muy clara la respuesta. Si yo no tengo la capacidad y puedo medir con el refractómetro que el planta está débil, puedo probar. Si está más débil arriba, es porque me faltan elementos de poca movilidad, como el manganeso, el fierro. Y si está más débil abajo, el número, es porque me faltan elementos móviles, que en este caso sería el magnesio y el fósforo y el magnesio, el fósforo y el nitrógeno. Entonces, eso te puede ser un poco una guía de decir, ok, ¿por dónde me la juego? Uno puede hacer una aplicación foliar y después uno mide al otro día y vaya a ver al tiro si el número subió o no. Y si subió es porque ahí le aplicaste el elemento adecuado. El tema refractómetro debería subir más o menos por lo menos un punto, si le achuntaste al elemento. Así bueno, Oye, espero haber... gracias, sí, me sirve. Me sirve pensando en que después va a ir nutriendo el suelo, pues. Pero la activación de la planta la encuentro clave como idea. Ya, pues vale. Vale. Bueno, nos quedan los últimos minutitos, señores. Si hay alguna más pregunta. De todas maneras, los cursos van a quedar grabados en el canal, así que si alguno quiere revisar algo, siempre va a estar ahí la información disponible. Y vamos a ver si también podemos dejar un poco las copias de los PDFs de los archivos por ahí para descargar. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho a todos por participar. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Gracias.